Greetings, everyone. We are Chris and Ellie from Las Vegas. Buenos días, saludos a todos. Chris y Nelly desde Las Vegas. And here's our 7th video, I believe. Este es nuestro séptimo video, yo creo. And we've been talking about faith and works and repentance Hemos estado hablando acerca de la fe, de las obras y del arrepentimiento and the new covenant. y del nuevo pacto. Today we want to try to bring all those things together. Hoy día voy a tratar de traer todos estos que se conecten en uno solo, juntos. Because what I'm seeing is faith is on one side, the beginning, Como la fe es el comienzo and doing what you believe is on the other side. y haciendo lo que uno cree es el otro lado. But we want to fill up the middle. Vamos a tratar de llenar lo que existe el espacio entre estas dos, With all the details con todos los detalles and to explain how things work. y explicar cómo todo esto funciona. And so let's start in Colossians chapter 3. Comencemos en el libro de Colosenses, capítulo 3. And here Paul is talking about, how we should live. Aquí Pablo menciona de la manera como uno debería de vivir. And we're going to read in Vamos a leer chapter 3, verse 9 and 10. capítulo 2, versículo 9 y 10. Perdón, capítulo 3, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. So we're supposed to put on the new, it says. Aquí dice que nosotros tenemos que poner lo nuevo, And the new man is renewed in the knowledge of God. el nuevo hombre es renovado en el conocimiento de Dios. So when God said he would write the law in our hearts, Cuando el Señor dice que va a escribir la ley en nuestros corazones, he was saying that we have to do something. aquí entonces eso quiere decir, según lo que él nos decía, que nosotros deberíamos de hacer algo. The number one thing will be to learn, Primero debería ser el aprender and then to do what we learned. y luego hacer lo que hemos aprendido. Let's go over to Ephesians. Talks about this more. En Efesios nos explica un poco mejor. Libro de Efesios, Chapter 4. capítulo 4. And why don't we start reading in verse 17. He just explained that they need to, Empezaremos por el the versículo will of God is to 17. be involved in a body of, Aquí nos explica que la voluntad de Dios debe estar envuelto en un cuerpo, en el cuerpo in de the body Dios, of Christ, en el cuerpo de Cristo, where people can love one another, donde to show donde todos what they believe. se pueden amar uno al otro, demostrando lo que uno cree. So 17 through just 21. Del Efesios capítulo 4, del versículo 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis oído por él enseñados, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Okay, so it's again putting off the old, Entonces ponemos de un lado lo pasado, lo viejo, not walking as those who are ignorant or who are in the no world, caminar como aquellos ignorantes que están en el mundo,
and of course is being ignorant of the ways of God. Cuando nos referimos a ignorante es a la manera ellos ignoran cómo es Dios, But learning, being taught by Jesus. pero aprendiendo y enseñados como el Señor Jesucristo. And so, Eso debemos de ser. so this is important that, Es importante saber esto. that it's the truth in Jesus, La verdad está en Jesucristo. because when God shows you something, Cuando Dios nos enseña algo, you should know that it's from Him. debemos from de a man. saber que viene de Él y no de un hombre. And Paul talks about that in other places, receiving the gospel, Como Pablo knowing explica, it is not of man but of God. recibir la palabra sabiendo que viene de Dios, no de hombre. Let's read two more verses in chapter Vamos a 5, leer ahora el capítulo 5 en el mismo verse 1 and 2. Efesios, versículo 1 y versículo 2, capítulo 5. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Okay, so following God, Seguir a Dios it's not just following man, following other shepherds, no consiste en que un hombre siga a otros pastores, but following God pero seguir a Dios porque because the Lord is supposed to be our shepherd el Señor es nuestro pastor, and our teacher, nuestro maestro. and so it's Him to Es- follow, not man. Es Él a quien uno debe de seguir. I mean, Paul in other letters, Paul says to En follow ot- me, En otras cartas, Pablo dice, síganme. but what he's the only reason he's saying that is because they're having trouble following God, and he's saying, well, if you can't Porque lo menciona porque él ve understand que following God. esas personas estaban erróneamente, no sabían cómo seguir a you know, Dios. somebody you can't see, then follow somebody you can see. Cómo uno puede seguir a alguien, como un ciego puede seguir a otro que no ve. And look at verse 2. Veamos en el mismo capítulo 5, versículo 2, It says to walk in love. dice aquí que debemos de caminar, tenemos que andar en amor. So all these verses we've been reading in Ephesians, Todos los versos que hemos leído en el libro de Efesios to learn nos dice que debemos de aprender, and to put off the old man poner de lado a el hombre viejo, lo viejo, put on the new, poner lo nuevo and walk in love. y caminar en amor. So all this is combining the things Todo esto, that the scriptures exhort us to do. viene a ser una combinación de lo que las escrituras nos están diciendo que debemos hacer. So to follow God or to follow Jesus Seguir a Dios o seguir a Jesucristo is to do these things, learn es hacer todo esto, and to walk aprender in love. y caminar en amor. And walking, it's not sitting because you're doing something that's active. Es hacer algo pero con una acción, no estar sentados, no, se requiere una acción. So it's action, and the action is love. Y la acción es el amor. Okay, now let's talk about how does God write the law in our hearts. Ahora hablemos de cómo Dios escribe el amor en nuestros corazones. Love, right? Well, yeah, the law and love, Perdón, la ley y el amor en nuestros because corazones. it's both speaking the same thing. Porque las dos hablan de lo mismo. So let's go over to Romans 13. Romanos, vamos al libro de Romanos, al capítulo 13. Okay, so 13, 8 through 10. Ok, versículos del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterás, ¿por qué?
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Okay, so the love fulfills all the law. El amor es lo que llena todo lo que es la ley. And the commandments are talking about, Y like the 10 Commandments los 10 mandamientos, como se refiere are talking aquí, about what if we love somebody, we won't do these things. If we love God, we won't do these things. se refiere a que, por ejemplo, si uno ama a alguien, no hace esto. Y si amas a Dios, tampoco haces todo esto. Now, some people believe that Algunas personas creen we can't keep the 10 Commandments, for que example. no podemos nosotros cumplir los 10 mandamientos, por ejemplo. But that doesn't really fit because of what Paul's saying here. Pero realmente eso entonces no tiene sentido porque ¿por qué entonces Pablo se refiere a esto en estos So versículos? if you love somebody, Si tú amas a alguien, you won't do wrong to them. no le quieres hacer el mal a alguien si tú lo amas. So if I love my wife, I won't commit adultery. Si yo amo a mi esposa, yo no voy a cometer adulterio. And so it's because I know that it'll destroy her. It'll Porque destroy our marriage. tal vez eso va a destruir, la va a destruir a ella o va a destruir nuestro And I matrimonio. value her too much. I value our marriage too much. Y yo valoro mucho nuestro matrimonio. And so we both do the things Los dos hacemos cosas. to keep. We both love each other. Do the Nos things to amamos show we uno al love otro each other. y demostramos uno al otro cómo nos And amamos. so to say that we can't Decir keep that que, command, que uno no that puede doesn't make sense. mantener los 10 mandamientos no tiene See, sentido. what a lot of people have trouble with understanding Por is eso muchas personas tienen problemas en entender. that they always say there's over 600 laws. How can we keep them all? Dicen, por ejemplo, hay 600 leyes. ¿Cómo vamos a poder mantener estas 600 leyes? ¿no? But one thing I need to understand about that Pero is hay que entender que most of those laws muchas de estas leyes are for the priests and the Son- laws concerning the temple. son para, or the tabernacle. son para el sacerdote, para el templo, relacionado con el tabernáculo. And so most of those laws don't even apply to regular people. Muchas de estas leyes no se aplican para las personas comunes. It's the morality laws that apply. Son las leyes de moralidad las And que se not aplican. not even all of those apply to all Aún of así, us. tal vez no todas se aplican a muchos de Like there's nosotros. some laws that govern Muchas leyes slavery or indentured servants. que, por ejemplo, en leyes con referente a los sirvientes. And most of us don't have those indentured Nosotros- servants. Nosotros no tenemos sirvientes que estén aquí permanentes. There's No tenemos. other laws that command us not to put our children into prostitution. Otras leyes dicen no poner a tus hijos en prostitución. So most of us would never think of that. Muchos de nosotros nunca pensamos Or- en eso. Or even laws against sex with animals. Por ejemplo, leyes en contra en contra de sexos con los animales. So those things Todas esas cosas are in most of us, they don't apply. no se aplican. Even though they're there, Están ahí, something to know, algo que uno puede, ¿cómo se dice? Tan solo saber, but they don't apply to our pero lives. no se aplica a nuestra vida. And so all those, it's the laws of morality that Las leyes de la moralidad God is trying to son put las in que us el and write in Señor us. está tratando de poner en nosotros, de escribirla en nosotros. And there's no reason why those things can't be written in us. Y no hay razón para que no puedan estar en nosotros. Because love fulfills the law. ¿Por qué? Porque el amor llena toda la ley. So if I believe Si yo creo something in my heart algo en mi corazón and I know it's right, y pienso que es lo correcto, like not commit adultery. como por ejemplo no cometer adulterio, So if I believe in my heart and si yo creo en mi corazón I'm going to do it, que lo voy a, I'm si gonna- yo lo creo en mi corazón, lo voy a hacer. I'm going to make sure I won't offend my wife Voy a estar seguro, voy a hacerme seguro de que And- yo voy a ayudar a mi esposa, and do the que things voy a ser fiel con to love her ella, and preserve my que la marriage. voy a amar y voy a conservar mi matrimonio. And that's in my heart, and Y I eso believe es en it. mi corazón y yo lo creo.
And it's part of who I am now. Y es parte de lo que soy Because ahora. I believe in it so strongly and it's so right. Porque yo lo creo fuertemente y pienso que es lo correcto. Let's go over to 2 Corinthians Vayamos al libro chapter 3. de Segunda de Corintios, capítulo 3. And we'll talk about this some more. Vamos a hablar un poquito más sobre esto. So Paul's writing to the Corinthians. He's already written them. Pablo letters. les escribe a los corintios, ya les ha hecho saber a través de cartas. Let's read 1 through Vamos a 3. leer una, del versículo 1 al 3. Okay. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo del 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Okay. So it's Paul's talking about the letters he's written Pablo habla sobre las cartas and that que él ha escrito, many apostles wrote to churches que at that time. Pienso que muchos apóstoles escribieron a las iglesias en estos tiempos, And muchas cartas. he was boasting that Y él estaba aquí, the Corinthians were written in their heart. estaba diciendo él que el pueblo de los corintios estaba escrito en él, en su corazón. And so I just wanted to read this so you see that Quería leer esto God para is que vean looking at things written in the heart. que Dios busca, quiere escribir esto en nuestros corazones. And you can see in verse 3 En versículo 3, it's through the Spirit. el versículo 3 habla Because que this es a is- través del Espíritu. Lo voy a leer. Because you can learn and learn and learn and not understand, Podemos nosotros aprender y no entender. but it's I'm gonna read verse oh, you to read 3 No, through no. verse 3? Oh. Voy a leer el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Okay, so there it talks about Entonces, esto se refiere the tablets of the heart. las tablas de carne. And en so el here he's making corazón. reference to the law of Moses written on stone. Aquí se refiere haciendo referencia de las tablas de Moisés que fueron escritas en piedra. And so the tablets of stone were something that you Las always had to look tablas at, de piedra era algo que ellos podían observar y verlo. and that's, and remember the other 80 commands that we looked at in the old covenant? That was in the last video. En el pasado video mencionamos que había otras 80 leyes. So, I mean, that's a lot of commands. Son varias leyes. But God doesn't want us to have to go back and look at those Pero Dios every time we have a Dios problem. no quiere que uno vaya y regrese, cuando tengas un problema, regreses y comiences a leerlo otra vez y otra vez. But He No. wants us to have it written in our hearts. Él quiere que lo tengamos escrito en nuestros corazones. So we already know what to do. Entonces ya sabemos qué hacer. If you remember in the Old Testament, ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento all the people had to line up in front of Moses toda la gente tenía que hacer línea frente a Moisés so that he could judge between para their problems, que pueda él juzgar sobre los problemas que tenían? because they didn't understand Porque the no law, entendían la ley, the ways of God. la manera como era Dios. They didn't understand love, so they had to No stand in entendían front lo of a que era el judge. amor, por eso tenían que estar siempre frente a un juez. And so, but God doesn't want us to be like that, Pero Dios no quiere que nosotros seamos así, judging ourselves. que nos juzguemos unos a los otros. And think about the commandments. Where were they kept? Pensemos un momento, ¿dónde se mantenían las leyes? They were kept in the Ark of the Covenant, Estaban ellas dentro del arca del pacto. and that represents our heart. Y eso representa
nuestro corazón. There's a scripture that says Y las that the escrituras blood of dicen Christ was shed on our hearts, que el amor de sprinkled on our Cristo, hearts. que el amor de Cristo va a ser derramado en nuestros Just like in the Old corazones. Testament, the blood of Ya the lambs como el Antiguo Testamento, was que la sangre del sprinkled on cordero the Ark of the había, Covenant. como la sangre del cordero era se le rociaba al arca. So anyway, that's for del another, for pacto. another study, but I wanted you to see that Quiero que ustedes vean it's God wants to write these things, que Jesucristo quiere escribir todo esto and it's done en nosotros. and it's done through love Y es hecho a través del and amor the Holy Spirit. y a través del Espíritu Santo. Okay, let's go to Romans 13 again. Romanos capítulo 13. See, it's important. Es If we're going to have the law written in our hearts, it's important to understand the law. Es importante, si vamos a tener la ley escrita en nuestros corazones, es importante que entendamos la ley And what it's for. y para qué existe. That's why we spent time talking about it Por in the other eso videos. nosotros hemos estado hablando de eso en videos anteriores, porque queremos que entiendan. Because the law teaches, Porque la ley nos enseña I mean, we know it's for sinners, que sabemos que es para los pecadores, and we know it's against the flesh, sabemos que está en contra de la carne and we know it's the beginnings of righteousness. y sabemos que es el comienzo de la justicia. So to say that we can't keep the commands, Decir que no podemos mantener los mandamientos, that's just an excuse to get, well, it can be an excuse to keep sinning. tal vez se pueda ser usado como una excusa para poder seguir pecando. But that's not that doesn't help any of us. Pero eso realmente no ayuda a nadie, a ninguno de nosotros. And we know from what Jesus taught Y sabemos por lo que Jesucristo nos enseñó and other scriptures that en otras God escrituras, does not think highly of hypocrites. que el Señor no piensa muy bien sobre los hipócritas. And so that's what part of Paul was saying in Eso es lo que- chapter 13. Eso es lo que Pablo menciona en este Romanos capítulo 13. He's saying don't be hypocrites. No seas hipócrita, You can't dice. You can't love your neighbor and cheat him at the same No time. puedes amar a tu prójimo y a la vez engañarle. You can't love your wife and commit adultery at No the same puedes time. amar a tu esposa y a la vez cometer adulterio. Which 13? So yeah, 13, where love works no ill to his neighbor, verse 10. Ok, Romanos capítulo 13, versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. So you can't rob them from the No rich and give puedes- to the poor. No puedes robar al rico y darle al pobre. You have to do what you believe. It's right. Tienes que hacer lo que crees y lo que es lo correcto. Remember what Jesus said, you can't serve God and money. Como Jesucristo nos dijo, no puedes servir a Dios y al dinero. So you can't have both sides. No podemos tener los dos lados, no No. podemos. God won't accept us serving money. El Señor, Dios no acepta que nosotros seamos Just like- sirvientes del dinero. A husband or a wife won't accept No va a aceptar, their spouse committing adultery. no va a aceptar que uno como esposo o esposa, uno de ellos cometa adulterio. No va a aceptar eso el Señor. Now you might remember what Jesus said, ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo if your eye offends you, cut que it si off, tu ojo te ofende, or pluck it out, I mean. sácatelo? And if your hand offends you, Y cut si it off. tu mano te ofende, tienes que cortarla. So, you know, we've heard about people actually really doing that. He escuchado Nellie knows historias, somebody. gente que realmente sí lo han hecho. Yo Yeah. conocí a alguien que sí se sacó el ojo, But they were mentally pero disturbed, right? estaban mentalmente discapacitados. What the Lord's saying is you need to do extreme Lo que Dios dice es, debemos hacer algo un poco más. to prevent yourself from sinning. Debemos hacer algo para poder evitar seguir pecando. So, for example, if you have
problems with your eyes, Por ejemplo, men often do, si tenemos problemas con los ojos, que generalmente el hombre es el que tiene más problemas con esto. it means maybe you should never go to the beach where there's Por women ejemplo, running around half naked. no, mejor no vayas, por decirte, al balneario, a la playa, donde realmente hay muchas mujeres que están, no, realmente no llevan mucha ropa. So, what the same thing Jesus was saying Es lo mismo lo que Jesús decía, is what Paul was saying. lo mismo dice Pablo. The commandments are there Los mandamientos están ahí, so you don't do ill to your neighbor. no debemos hacer daño a And nuestro vecino, a sometimes- nuestro prójimo. And to take control Y hay veces of ourselves, para tomar control de nosotros we sometimes have to do mismos, extreme things. tenemos que hacer cosas un poco extremas. And what we need to do is, what the scriptures are doing for us is teaching us about ourselves. Lo que las escrituras está haciendo It's es enseñándonos a comprendernos, a saber cómo somos. so what Jesus was saying, examine yourself, Por eso Jesucristo dice, examínate a and ti what Paul's mismo. saying is examine yourselves also. Y Pablo también dice lo mismo, examínate a ti mismo. Let's go over to 2 Corinthians again. Vayamos al libro Segunda de Corintios, This time chapter 13. esta vez capítulo 13. So verse 5 through 9. Del versículo 5 al 9. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Till 8, all right? Till 9. Hasta el 9, perdón. Okay. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Okay. Examine yourselves whether you're in the faith. Examínense ustedes cuando mismos, examínense ustedes mismos si estáis en la fe. That's talking to all of us who believe. Esto se refiere a todos los que creemos. But it's saying to examine yourself if you're walking in the faith, Pero examinar bien si estás caminando not just believing. en la fe, no tan solo creer en la fe. Proving yourselves, Probarte a ti mismo so that you know that you're not disapproved. para que así tú sepas que no estás desaprobado. So Corinthians is telling us Nos dice el libro de Corintios that we can be disapproved. que podemos ser In desaprobados. another place, En otro lugar no it menciona, says Paul exhorts the Pablo Thessalonians, I think it is, exhorta a los tesalonicenses to walk worthy of your calling caminar de acuerdo al llamamiento que has tenido and to walk worthy of God. y caminar que seas que camines de acuerdo a como Dios quiere que tú seas, So que valgas lo que Él quiere que tú seas. we're all to examine ourselves. That's what, Entonces debemos de examinarnos. and I want you to see is that Lo que quiero que this is vean, what the law is helping us do. esto es lo que la ley nos And ayuda. And learning about God is what it's helping us to do. Aprender de Dios nos ayuda. Because en the things esto. we're learning Porque lo que aprendemos are two basic things. son dos cosas importantes y básicas en lo We're- que aprendemos. We're learning about God Aprendemos de Dios, cómo es Dios, aprendemos de Dios, and His character aprendemos su carácter and our own selves, y también aprendemos de nosotros mismos, de cómo somos nosotros. which means what's in our hearts and in our minds. Eso quiere decir que
qué es lo que tenemos en el corazón y qué es lo que tenemos en la mente. And so the more we learn Cuando más aprendemos, should reveal both of those things. se debe de esas cosas se deben de revelar más a nosotros. And the law, Tiene que ser más claro para and nosotros. so the law will help both will help both understanding the old and the new about us. De esta manera la ley nos va a poder nos demostrar para que entendamos Because what happens is a lot of people, lo bueno y lo malo, they start putting off the old, y lo viejo que había en nosotros. but they don't know what the new looks like. Muchas personas siempre se acuerdan de cómo eran el pasado, lo viejo, pero ahora no saben cómo son ahora. And so they're just trying to put on the new Chris or new Nelly, Quieren que poner our own their selves. They're just being themselves, but trying to stop doing the wrong thing that they. can you say again? I know it's hard for me to say. Ajá. What people do is they try to stop stealing, for example, Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque no entendí en el comienzo. but they don't put on the new Por ejemplo, hay gente que, por decirles, para de robar, because they don't know what the new looks like. pero no saben qué hacer. Si paran de robar, pero no saben cómo reemplazarlo, lo nuevo. ¿Qué deben hacer? Because they can't see the character of God. ¿Por qué? Porque no ven el carácter de Dios, cómo es Dios. And so they might start giving, Puede ser que comiencen a dar, but they start giving in their own ways, pero comienzan a dar como ellos creen, the way they're always used to doing it. como tú siempre lo hacías. And that's part of the old man. That's Pero aún así eso es parte del pasado, es parte del viejo hombre. yeah. So putting on the new Pero debemos de poner algo nuevo, is being a merciful giver, como ser un dador misericordioso, a generous giver, como ser alguien generoso. and even if we are, if our parents taught us to be generous, God wants to teach us to be more generous. Por ejemplo, si los padres nos enseñaron a ser generosos, Dios quiere que seamos mucho más en esto, So súper that- generosos. So that's part of the process. Eso es parte de un proceso, Learning the parts of us that's the old that has to go away. aprender qué es lo viejo en nosotros, dejándolo de lado. And that's what the law does for us. De eso es lo que la ley hace en nosotros. At least it helps us. Nos and, ayuda. And another big thing that helps us is experience. Lo importante es que uno tiene que experimentar esto, So we can try to love somebody and fail. porque a veces tratamos de demostrar amor a alguien y a veces fallamos. Or God might say, oh, you're doing fine, but you got to do better. Pero, por ejemplo, puede ser que Dios nos diga, oh, está bien, pero mejor, tú lo puedes hacer mejor. Because it's good just showing your love, but Porque es bueno demostrar amor, you need to be more generous. pero tal vez es bueno, tal vez si eres un So- poquito más generoso, So all ¿no? those things Hay cosas are learned, que aprendemos, but it's often learned a little at a time because we grow a little at a time. pero a veces es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos y vamos nosotros madurando poquito a poquito. And often, Vamos creciendo poquito, de poco en poco. and more often than not, we're learning slow because we're not Y doing aprendemos- what God wants us to do. Y a veces aprendemos pero muy lentamente, porque a veces no vemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. So in other words, you can't learn multiplying and algebra No, por otras palabras, no puedes multiplicar en álgebra until you learn hasta que addition and hasta que subtraction. no puedas aprender la suma y la resta. So that's all part of growing. Eso es parte de cómo uno va madurando o va creciendo. And we're going to talk about that more, Vamos a hablar sobre coming esto videos, en los videos que van a venir, more about God's correction sobre la corrección que Dios aplica en nosotros and going through the wilderness. cuando uno está en el desierto. But I just wanted you to see Pero quiero que vean hoy día esto, that Jesus is telling us to fix our problems. Jesucristo quiere que nosotros arreglemos nuestros problemas. That's what he was talking about when he said, if your hand offends you, cut Por it eso off. dice, cuando tu mano te ofende, córtala. And Paul's saying, fix your problems. Y Pablo también dice esto, Examine yourselves. examínate, arregla tus problemas.
And that's part of growing. Eso es parte de cómo uno va creciendo. And the reason why God is putting responsibility on us Y Dios pone responsabilidad en nosotros. Y la razón es que is because He wants us to be sons and daughters. porque Él quiere que seamos sus hijos y sus hijas. And He wants us to make the choices ourselves. Y quiere que nosotros hagamos la elección. God always called the people Porque Dios llama al pueblo, that would choose to love Him. al pueblo que escoge amarle. And that's the whole story. Y eso es todo a que se refiere. Adam did not choose to love God. Adán no escogió amar a Dios. He chose himself Escogió a sí mismo and his wife. y a su esposa. And so God is looking for people that will choose Him, Pero Dios busca pueblo que lo escoja a Él. and not because they're commanded, Y no porque se les está exigiendo o se les ordena, but because of love. pero solo porque por el amor, por el amor que tengan. And that's the point of the whole story. Eso es el punto de toda esta And this historia. is what all the scriptures are teaching. Y esto es lo que todas las escrituras se refieren. And we'll look at more in the next video of Y those vamos things. a ver más en el próximo video. So God bless you, Dios los bendiga. and we'll see you next time. Nos vemos la siguiente vez. Señor los bendiga y seguimos orando por cada uno de ustedes que están viendo este video. Que el Señor les dé sabiduría y que puedan cambiar sus vidas. Dios bendiga. Dios los bendiga.